Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos al respecto de un arco muy interesante para mí. Ya sé que digo esto con todos los capítulos de los que he hablado, pero es que en realidad de eso se trata esta Sala de Cristal. Desde el capítulo 21 de la temporada 4 hasta el capítulo 4 de la temporada 5, nos muestran una trama en donde, a raíz de que en el pasado, cuando Peridot aún se encontraba analizando el comportamiento de la Tierra, en un momento de descuido con nuestro pequeño Steven, quien aún en ese entonces era demasiado inexperto, termina sin querer dándole una lista de los humanos que habitaban la Tierra. Este pequeño dato se vuelve extremadamente relevante en el momento en el que llegan a la Tierra dos gemas absolutamente desconocidas para Steven y pues nosotros los espectadores, porque es la primera vez que nosotros vemos a Topacio y Aquamarine, dos gemas enviadas desde el planeta madre para capturar a dichos humanos colocados en dicha lista dentro del reporte de Peridot. Oh no, hay muchos humanos. Está mi papá, Connie, Lars y Sadie, el cartero, Cebolla, eso creo. Como toda esta historia se desarrolla en varios episodios, no voy a narrar paso a paso como lo he hecho. Únicamente voy a hacer énfasis en los detalles más importantes de esta trama. Todo esto comienza en Ciudad Playa con lo que podría ser un capítulo de relleno en donde nos platican que Connie y Steven acompañarán al papá de Connie a hacer guardia sobre un parque de diversiones en donde le han dicho que hay vándalos. O bueno, que se metió alguien, que hay alguien por ahí. Después de darnos todas estas escenas en donde vemos caracterizados a los personajes como incógnito porque la están haciendo de detectives tal cual, se introducen en el parque de diversiones y comienzan a tener una persecución con algún ser que se ve bastante grande al juzgar las sombras que se hacen presentes durante toda esta escena. Y es que al final, aunque hubo un momento en donde casi podemos jurar que se ve un ser todavía más grande, nos terminan poniendo a Cebolla en una posición totalmente vulnerable, asustado y que se ve que acaba de correr muchísimo. Toda la escena termina en un pequeño malentendido en donde, pues a juzgar de, bueno, se podría decir que Cebolla es algo así como Pedro y el Lobo. Al encontrar a Cebolla en este tipo de situación, pues Steven, Connie, en realidad no le dan tanta importancia y de hecho provocan que el papá de Connie tampoco lo haga. Y a pesar de que el papá de Connie sí jura que la situación pudo haberla causado algún ser más grande, la situación con Cebolla es tan compleja que sí se la cree. Y de hecho, hasta yo me la creí. Al final de este episodio nos dejan caer como con un poquito de sugerencia que Cebolla podría no haber estado tan bien como pensaron que lo habían dejado. Es que, insisto, la situación de Cebolla es tan especial que en realidad si las personas hubieran dado la importancia desde este momento, no hubiera habido historia, así que ¿qué nos importa Cebolla? En el siguiente episodio vemos la historia de Lars, una de muchas en donde es pues básicamente víctima de su propia ansiedad social, al no saber de qué forma poder ser parte de los chicos cool. Este grupo que está conformado por Crema Agria, Buck Dewey, el hijo del alcalde, y Jenny Pizza, Lars desde su punto de vista son extremadamente superficiales. Y a lo mejor sí, tiene características demasiado superficiales. Pero es muy interesante ver cómo es que la personalidad de Steven, que es un poco más abierta, más extrovertida, más personal, más íntima, más de confianza, más orgánica, logra hacer que esta superficialidad, no sé si se dice así, que estas características banales que ellos tienen bajen la guardia y comienzan a ser de forma auténticos. Es decir, que son superficiales porque realmente así se manejan, así son, así se comportan, no es que finjan, no es que aparenten. Y es algo que Lars en varios capítulos no entiende al 100% y es por eso que llega a tener problemas como los que se le presentan en este capítulo. Que en el momento en el que Buck se acerca a hacerles una invitación tal cual a una comida, a una reunión tranqui, ya sabes, o sea, ese mismo trip que traen estos chicos cool que son como relajado, la vida, Hakuna Matata, no les importa, son como muy descuidados y es eso que no alcanza a ver Lars al final. Y lo que logramos ver en este capítulo es a Lars haciendo su mejor esfuerzo con un postre que se ve delicioso. Y listo. ¡Increíble!
increíble! Bueno, pues vemos todo este desarrollo repostero, esta parte orgánica, natural, auténtica de Lars para poder darnos cuenta que su personaje aquí en la Tierra no tiene para dónde hacerse. Sigue siendo víctima de su propia mente, de su propia inseguridad, de sus propias dudas, de esta pena que no le permite poder acercarse con las demás personas porque se avergüenza de sí mismo o de lo que es, o de lo que siente, o de lo que piensa, e inclusive de los demás. Por algo es que tiene esta relación tan tóxica con Sadie, esta amistad como que va por un solo carril al momento de este capítulo en específico con Steven, que Steven está para él, Steven quiere, algo así como una relación de Calamardo con Bob Esponja, algo similar en donde Steven es un constante, aquí estoy hermano, aquí estoy amigo, somos tú y yo contra el mundo, y Lars como tratando de hacerse totalmente a un lado, y a pesar de que ya ha sido afectado en varias ocasiones con respecto a todo lo que pasa alrededor de Steven Universe, e inclusive cuando ni siquiera se mete con él, es como demasiado caótico, y es una de las cosas de las que Lars huye durante muchísimo tiempo de la serie. Al ver este capítulo y que al final de él no vemos llegar a Lars, sino que en realidad terminamos viendo el deliciosísimo pastel en un bote de basura, nos damos a entender que únicamente fue otro intento fallido por parte de Lars para poder tomar las riendas de su vida y confianza y poder presentarse como lo que es un chico que ama la repostería y la cocina. Antes de que se termine el episodio, logramos ver cómo es que Sadie y Steven llegan a tener este momento de, es que ya sabemos cómo es Lars, en donde incluso Sadie empatiza, sigue empatizando con él. Es increíble cómo Sadie le ha aguantado tanto, pero así como es Sadie, yo creo que logra ver la parte vulnerable de Lars y se preocupa. Ella aún siente que Lars tiene una oportunidad, pero justo es esa parte que no, como idealizada, que no deja ver a Lars cuáles son los errores que está cometiendo, como por ejemplo tomarse demasiado en serio una comida, una cena en donde iba a llevar un pastel delicioso y dudar de sus habilidades únicamente por el miedo a qué dirán. Es tristísimo, pero eso es lo que hace que Sadie empatice así con Lars. Al final de este capítulo vemos que se despiden y cada quien se va pues a su casa. Y ahora sí, comenzando esta parte, la parte más jugosa, la parte mejor de esto. Es que a mí como me encantan los arcos en donde nos presentan gemas nuevas. Por ejemplo, el arco de Lapislázuli, como me encanta. Pero luego les hago un video de eso. En el capítulo 23 nos damos cuenta casi de inmediato que no encuentran a Cebolla, que no encuentran a Lars y que no encuentran a Sadie. ¿Sadie nunca llegó a casa anoche? Es una adulta. Tal vez solo se escabulló para otra aventura en la isla con su novio. No puede ser. Iban a ir a una fiesta juntos, pero Lars nunca llegó. Y cuando Sadie y yo nos fuimos, dijo que se iría a casa. Y ahora Crema Agria está buscando en todos lados a Cebolla. Y yo esperaba un paquete hoy de Jamie, pero él... Barb, esto puede ser algo serio. Y es esta convocatoria en el pueblo de decir, están desapareciendo a nuestra gente, lo que empieza a armar un caos, una búsqueda, que terminen de encontrar a una de las gemas, que en este caso es Aquamarine, confundiendo un poquito por este discurso que trae preguntando por su papá, por si alguien ha visto a mi papá, tal cual así lo dice. Y es cuando Steven junto con las gemas y Connie empiezan a idear una logística de plan para poder capturar a esta gema. Y es que el hecho de que haya aparecido de repente y haya preguntado por su papá es lo que pone en muchísimas dudas a las gemas al no entender primero quién es esta gema que acaba de bajar, que creo que sí se adivina bastante rápido que se trata de una Aquamarine. Pero bueno, el chiste es que se pone sobre la mesa la existencia de una nueva gema e incluso se habla al respecto de la posibilidad de que esta gema sea una gema humanizada como las Crystal Gems y que de hecho habría estado perdiendo o extraviado a su tutor humano en este momento. Recuerdo perfectamente cuando se lanzaron los trailers, lo mismo que se reveló en ese entonces cuando se estrenó este arco. Recuerdo que todos estábamos vueltos locos porque realmente un sector de la gente llegó a considerar que existía otro tipo de Steven Universe. Y lo bueno es que se nos desmiente muy rápido. Porque así como vemos a Aquamarine, conocemos a Topacio, una fusión de dos gemas Topacio que al unirse concentran en su cuerpo personas. Se divide a la mitad, mete a dos humanos aquí y se vuelve a unir.
Es en este momento en donde ya teniendo contacto con estas dos gemas se nos explica el por qué es que están estas gemas ahí y por qué es que se está desapareciendo a la gente. Incluso la confrontación llega a tanto que pierden a Connie y se vuelve una de las capturadas por Topacio. Tienen a Jamie el cartero, tienen a Cebolla, tienen a Lars, tienen a Sadie y tienen a Connie. A partir de aquí, Steven comienza a cuestionarse sus decisiones y el cómo es que puede resolver esta situación, ya que durante este confrontamiento es donde se le revela a Steven que la única razón por la que se están llevando a los amigos de Steven en específico, es debido al viejo reporte de una Peridot que había tomado lista de todos los humanos de los que Steven le había platicado en aquel encuentro. Justo como esta escena lo describe, Steven se siente automáticamente responsable y culpable de todo lo que ha estado pasando desde el capítulo en donde ayudan al papá de Connie y se encuentran con Cebolla. Es de ahí que Steven comienza a cuestionarse sus decisiones y el cómo es que ha actuado conforme a las personas a quienes quiere proteger. Así que toma una decisión casi de inmediato y comienza a ofrecerse a él como tributo para que dejen en libertad a sus amigos y en cambio se lo lleven a él. Al inicio me parece que lo estoy contando un poquito revuelto, pero el plan tan simple de Steven constó de 2 etapas. La primera fue fingir que él mismo era su papá, que al momento en el que había dado la lista a Peridot, al decir mi papá se refería a él. Él es mi papá. Es un pedo muy confuso y ahorita que estoy tratando como de explicarlo sí está como medio raro, pero es que literalmente las gemas tienen como este lado negligente, se ve desde que Peridot llega a la Tierra este desinterés real del por qué es que les dejan las tareas que les dejan y únicamente lo ven como misiones. Supongamos que yo tengo este espejo y este espejo yo te digo a ti, Gema, que te lo lleves a la mesa de allá atrás, Entonces tú, como buen soldado, la tomas, llegas acá atrás y en lugar de decir, oye, es que aquí no hay una mesa para poner este espejo, lo dejo aquí porque no pasa nada y siempre está como un, oye, ¿y por qué no avisaste que no había mesa? ¿Para qué? A mí me dijeron que me lo llevara para allá. O sea, literal es algo así. O sea, el hecho de que Aquamarine tenga esta mentalidad de que, ¿sabes qué, hijo? Está bien, si tú dices que eres mi papá, entonces te trepas. Vámonos, Topacio, haz lo tuyo. Lo capturan y cuando están dentro de la nave y comienza a haber esta discusión, esta disputa de, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que no me conviene para nada irme con todos ustedes y que todos ustedes estén en el planeta madre, no los voy a poder cuidar a todos. Termina armando un borlote para que se terminen escapando todos y la única persona que se queda arriba de la nave es Lars. Y esto debido a la muy desafortunada decisión de echarse a correr justo en el momento en el que Sadie, en una batalla con Topacio, termina siendo capturada nuevamente y Lars, en lugar de ser valiente, enfrentar la situación y tratar de salvar a su amiga, él termina escapando y escondiéndose en una parte baja de la nave y por eso es que no alcanza a escapar junto con todos. Steven logra llegar a un acuerdo con Aquamarine diciéndole que en realidad él no es su papá, sino que él es Rose Cuarzo. Anteriormente ya habíamos visto esta estrategia de Steven para que las demás gemas del planeta madre pudieran sostener conversaciones con él o que se calmaran o que les diera más información. El fingir que es su mamá le sale bastante bien porque el hecho de que ya traiga la piedra de Rose Cuarzo y él mismo diga que es Rose Cuarzo, a las gemas realmente les impacta demasiado rápido y prefieren quedarse únicamente con Rose antes que llevarse al resto de humanos. Esta toma de decisión pasa en medio de una escena en donde absolutamente todas las gemas y todos los humanos, incluyendo a Connie, le pidieron incansablemente a Steven que desistiera de la decisión al irse con ellos como tributo, como recompensa, como trofeo, y no quedarse a intentar luchar y que se salvaran todos como pues la manera tradicional a la que ya estábamos acostumbrados a ver en la serie. Por primera vez Steven decide no confrontar con nadie para que nadie salga herido, ya que recordemos, y tenemos que tener esto muy en cuenta, es que esta pelea es una de las primeras en donde hay tantos humanos involucrados. Ya no nada más era Connie, y Connie estando entrenada, sino que también habían humanos como un cartero que definitivamente no hubieran podido salvarse en absoluto, ni siquiera poder
pedir ayuda o defenderse, todos ellos hubieran terminado sin dudas en el zoológico humano. Y quién sabe qué es lo que hubiera podido ser de ellos de no haber tomado Steven la cruda decisión de preferir quedarse en la nave. Ya que también recordemos que aunque él hubiera decidido quedarse a pelear, era muy probable que las personas salieran lastimadas y aún así se los llevaran a todos. Yo creo que Steven tomó el camino adecuado, pero todo este plan se termina yendo al caño en el momento en el que terminan encontrando a Lars y lo traen enfrente de Steven cuando él le reclama y le pregunta el por qué es que Lars sigue arriba de la nave. Esta plática es demasiado interesante, ya que al estar totalmente solos, y con decir solos estoy hablando únicamente de Topacio en medio de ellos, conteniéndolos, y Aquamarine pues se había ido. Entonces este momento tan íntimo termina en una plática tan profunda por parte de Lars, en donde nos termina confesando muchísimas cosas. Todo a raíz de la egoísta decisión de no haber ayudado a Sadie y preferir esconderse. Este estilo de vida que ha llevado durante muchísimos años, en donde él prefiere huir y no confrontar la situación o los problemas. Esta parte es muy importante para mí porque si un personaje a mí me caía muy mal, era Lars. A mí me parecía una persona extremadamente tonta, o sea, su forma de pensar era demasiado cuestionable. Eso que mencioné al principio al respecto de que él lo veía todo por el lado superficial es demasiado cansado desde mi perspectiva. Y recuerdo que hubieron muchísimas ocasiones en donde Lars tenía estos acercamientos hacia la vida real, donde su vida y la de otros corría peligro, y nunca jamás en ningún momento realmente le pasó nada. Entonces estos roces con el peligro entre la vida y la muerte, como por ejemplo el primer capítulo del que yo me acuerdo, fueron las flores de Rose Cuarzo, cuando el pantano y el musgo se apoderan de los chicos cool. Aquí tenemos un pequeño momento en donde Lars empieza a empatizar tantito, pero pues evidentemente la situación termina siendo en lo que es, y a Lars se le olvida o lo deja pasar o realmente no le interesa o se fastidia, porque incluso acabo de mencionarlo, ¿no? El hecho de que Steven sea tan cercano a este tipo de cosas tan caóticas, a Lars le provoca repel. Es en este momento donde al platicar con Steven, Lars termina diciéndole que él admira a Steven por ser tan valiente. Y se queda otra vez en 4 al ver cómo es que la realidad que le tocó a Steven vivir, solo por ser hijo de Rose Cuarzo, es que en realidad sus problemas son tan absurdos que le pide perdón y se arrepiente al no haber ayudado a Sadie cuando tuvo la oportunidad. Y este momento no lo vemos tan rápido, que sepas que se agarran un poquito como a pelear, este sinsentido de querer buscar una forma de poder escapar inútilmente, porque recordemos, ellos están dentro de Topacio, no pueden moverse absolutamente ningún centímetro del que ya se encuentran. De hecho, la posición en la que ellos están es demasiado incómoda. Y aunque tú pensaras que Topacio es algo así como un poste que únicamente mantiene 2 seres vivos en su cuerpo, ella escucha todo el discurso de principio a fin y termina teniendo un momento de empatía gigantesco al darse cuenta que ella no podría ser ella sin ambas Topacios. Esto es muy importante y muy bonito porque de hecho es algo de lo que hemos destacado en estos videos que hemos estado sacando de la saga de cristal Steven Universe, donde las gemas del planeta madre sí tienen este momento en donde emocionalmente se truenan y se comienzan a comportar como seres vivos o seres humanos al empatizar, al sentirse tristes, enojadas, al sentir amor, al sentir esta parte, pues sí, humana. Lo que son los humanos es algo muy característico de las gemas hacia nosotros, y lo digo así porque ellos nos ven como personas muy cambiantes, lo que es la realidad, pero las gemas nacen como nacen, con instrucciones, con misiones, con objetivos, con ideologías, y el hecho social es que también las afecta muchísimo porque el no estar acostumbradas ellas a poder contactar con otros, a poder conectar con otros. Como siempre, todas las relaciones que tienen las gemas entre ellas son en base a jerarquías, a trabajo, a toda esta parte pues que al final de cuentas no deja absolutamente nada al individuo
individualismo o al pensamiento autocrítico o crítico para otras personas, es que tienen este vacío, algo les falta y es tan repetitivo que llega a un punto en la historia de cada gema que vemos en Steven Universe donde conecta y empatiza, ya sea de buena manera como Topacio o de mala manera como Ojito, que ella es una gema que se queda con el odio gigantesco, pero bueno, vamos a ir adelantando porque ya me estoy yendo por las ramas otra vez. La situación termina en que Topacio, al empatizar tanto con esta situación, decide ayudarlos y les da una cápsula de escape en donde ellos únicamente tienen que entrar, poner las coordenadas y regresar a casa sanos y salvos. Sin embargo, esto se ve interrumpido ya que Aquamarine regresa y bueno, pues ya sabrán ustedes qué es lo que pasa, ya que los prisioneros están sueltos y Topacio acaba de rebelarse emocionalmente. Aquamarine trata de hablar con ella, la termina manipulando, volviéndola a someter en su posición jerárquica como soldado que solamente obedece órdenes, no habla, no piensa y no siente, y finalmente terminan llegando al planeta madre. Para esto, no sé si ya lo había mencionado, creo que no, pero ya estamos en la temporada 5 y este capítulo ya es el segundo. En el capítulo de la prueba nos dan una prueba literal de lo que es el mundo de las diamantes. De hecho, me parece que es la primera vez que vemos el planeta madre como tal, si no todo el planeta madre, sí que vemos la mayoría de los escenarios, como por ejemplo el juicio, que es a donde voy a saltar rápidamente ya. Al momento de llegar al planeta madre, a ellos dos los separan y a Steven se lo llevan a un juicio tal cual, así como de la corte. Conocemos a un circo. Una gema abogado que está a punto de entrar a juicio con Steven Universe, bueno, más bien con Rose Cuarzo, para poder llevar a cabo su defensa. En esta habitación nos encontramos a Diamante Azul y Diamante Amarillo junto con otra Zircon del lado de la demandante, se podría decir. Que la demandante en todo caso sería pues toda la nación Diamante, porque Rose Cuarzo es una rebelde, es la rebelde, la líder de la rebelión de las Crystal Gems en aquellos años cuando perdieron a Diamante Rosa y es por eso que lo trajeron a este momento. Steven está a punto de enfrentar un juicio en donde se le va a juzgar por las acciones de su madre al momento de asesinar a Diamante Rosa. La defensa se basa básicamente en que la vida en la Tierra, el estar con humanos y que de hecho, incluso para dar el ejemplo, traen a Lars a la sesión para demostrar cómo es que este tipo de seres orgánicos fueron los culpables de corromper la mentalidad de Rose hasta el punto de cometer dicho asalto a Diamante Rosa. Y realmente si lo vemos con unos ojos humanos de lo que podría ser y lo que no podría ser un juicio, yo aquí más que un juicio siento que solamente necesitaban, o eso era lo que creían, o se creía o daba como a entender que una de las diamantes, si no es que alguien en específico necesitaba la resolución de saber qué era lo que estaba pasando y para ir al grano directamente, Diamante Azul era quien más tenía interés en saber cómo y por qué fue que pasó lo que pasó. Y justo en este momento cuando la Zircon Azul comienza su defensa, para la cual no estaba nada preparada, Steven la interrumpe admitiendo su culpabilidad al haber matado a Diamante Rosa. Al decir que efectivamente él hizo lo que hizo y ya. Y que lo único que pide es que liberen a Lars porque él no tiene nada que ver y sobre todo que dejen en paz a sus amigos en el planeta Tierra. Las diamantes se rehúsan a hacer caso a esta última confesión y más en específico Diamante Azul, ya que ella quiere saber cómo fue que pasó. Steven termina haciendo o contando una historia medio mal, medio bien narrada al respecto de lo que pudo y no pudo haber pasado durante la lucha, dejando ver que realmente Steven no tenía ni puta idea de qué fue lo que pasó. Tanto así que termina mencionando el arma secreta de Bismuto, el punto de quiebre, insinuando que fue con ese artefacto con el que terminó con la vida de Diamante Rosa. Sin embargo, en este momento Diamante Azul lo interrumpe con un grito, recordándole que no fue con absolutamente nada más que con su espada. La primera parte del juicio termina y vemos a Zircon hablando con Steven e interrogándole, preguntándole cómo es posible que él no pueda saber ni contar bien la historia de cómo fueron los hechos de dicho asesinato.
En esta conversación es donde Zircon descubre, y de hecho Steven confiesa que realmente él no es su mamá, sino su hijo con su gema. Y es esta parte de la defensa en donde ella comienza a plantear la situación que, por más sospechosa que muchísima gente pudo haber escuchado al momento de ella platicar los hechos, nunca se llegaron a cuestionar o se llegaron a preguntar cómo es que Rose Cuarzo se había acercado tanto a Diamante Rosa como para poder atacarla y acabar con ella, terminando en una narrativa en donde, a pesar de tener a Ojito como testigo, así es, trajeron a Ojito al juicio, maldito traidor, es que termina siendo demasiado improbable el que haya sucedido como se cuenta que sucedió. Habla al respecto de todos los guardias que estaban alrededor de Diamante Rosa para poder alertarla o ayudarla a luchar contra cualquier amenaza, y se enfatiza en un detalle demasiado importante, y es que los soldados de Cuarzo Rosa, que eran de la Tierra en ese entonces, ya no estaban activas, sino todas envueltas en burbujas ya para ese entonces. Es decir, que está hablando acerca de que Rose Cuarzo se pudo haber camuflajeado o incluso que tenía trato con alguien de la misma orden de Diamante Rosa. Al final se termina señalando que la persona responsable de todo esto pudo no haber sido Rose Cuarzo, y sino en su lugar una gema con demasiada autoridad como para poder callar bocas, solapar, salir invisible y victoriosa. Es decir, una de las diamantes. Al insinuar esto, Diamante Amarillo se levanta y manda muy lejos a las dos Zircon. Y en medio de esta discusión que tiene con Diamante Azul, porque a comparación de Diamante Amarillo, ella, y lo pudimos ver desde el arco en el que rescataron a Greg del zoológico humano, Diamante Amarillo tiene una posición pues bastante, no sé si es como, no quiero decir que es indiferencia tal cual, porque creo que más bien lo que hace Diamante Amarillo es escudarse en esta máscara, en esta armadura de enojo, de coraje, de sed de venganza por destruir incluso únicamente a Steven porque se lo merece, porque él acabó con Diamante Rosa, sin antes realmente cuestionarse el porqué de la situación. Esto creo que puede deberse a que Diamante Azul no puede omitir el tipo de contexto, ambiente y relación que ya mantenían con Diamante Rosa para cuando toda esta situación pasó, y es que no se le hace absolutamente nada coherente que Diamante Rosa hubiera sido destruida así de pronto por una Rose Cuarzo y con una espada. Este capítulo es muy interesante porque, a pesar de que no nos dejan mucho foco al respecto de este juicio, sí nos dejan muy marcado que las situaciones, así como nos las contaban en primeras temporadas, no eran tan lógicas o tan milagrosas como nos las dejaron caer en ese momento, sino que era demasiado complejo y de hecho hasta sospechoso. Es entonces que en medio del caos, Lars y Steven se suben al palanquín, que por cierto no mencioné que habían traído incluso para esto de platicar los hechos, para tratar de recrear la situación. Terminan subiéndose y huyendo con ella hasta el fondo del planeta madre, hasta encontrar incluso una guardería enorme. En este lugar es en donde nosotros conocemos a más gemas, las descoloridas. Y que de hecho esto ya pertenece al capítulo 3. Aquí conocemos a Rodonita, una fusión que de hecho a mí me recuerda bastante a Garnet. Patparacha, que es una gema similar a Zafiro, ya que ella también ve el futuro, pero anda un poco atrasada, y no lo digo de mala manera, lo digo literal. Las premoniciones que ella tiene son demasiado atrasadas. Un Internet Explorer color naranja. Florita, creo que así se dice su nombre, que es una fusión todavía más grande. Dicen de hecho que son como más de 6, más de 7 gemas por ahí. Entonces es una de las fusiones más grandes de todo el planeta madre, o por lo menos sí de la serie que nos han dejado ver. Y finalmente las gemelas Rutilo, una gema que de hecho tiene una como malformación en donde le salen 2 cabezas de su misma cadera y 2 piernas. En este arco logramos ver cómo es la otra cara de Planeta Madre, y es que no necesariamente las gemas rechazadas viven en la Tierra, sino que también viven en la comunidad de las diamantes. Este sistema ya jerárquico, establecido, en donde no importan tus pensamientos individuales, ni tus intereses, ni tus gustos, ni tus sentimientos, ni tus pensamientos, ni tus dudas. Todo se ve opacado por tus defectos o habilidades.
Y ellas son, justo como el nombre lo indica, unas gemas descoloridas que desgraciadamente a ojos de la sociedad de las diamantes, o impuesta más bien por las diamantes, no son bien vistas, no son aceptadas y de hecho el mismo sistema manda robots a asesinarlas y acabar con estas imperfecciones. En este capítulo logramos ver cómo es su estilo de vida al momento de esconderse de este tipo de robots, sentirse aisladas, temerosas porque alguien las descubra. Por ejemplo, las fusiones son una de las más temerosas, sobre todo la fusión que me recuerda bastante a Garnet porque justo como lo vimos en el capítulo que te voy a dejar por aquí, ya tengo video hablando acerca de Garnet, está mal visto, no está bien, no es natural, no es normal que una gema diferente a otra gema se sientan atraídas o que sientan algo por la otra. No es normal sentir, no es normal pensar y no lo hacen, más bien lo hacen ver como algo malo, lo que provoca este tipo de crisis existenciales y que sientan el peso de decir si no soy útil voy a morir. Y es en el tipo de mentalidad en el que viven todas estas gemas abajo de la tierra. Aquí vemos a Lars tener un momento de claridad porque empatiza con estas gemas que no se sienten, no se ven ni lucen ni se comportan como el resto o como el estándar especifica que debe ser así. Se empieza a sentir identificado con estas gemas rechazadas. Este acercamiento que tiene Lars hacia las descoloridas logra hacer que empatice y cambie muchísimas formas de pensar que ya tenía. Incluso comienza él mismo a cuestionarse y motivarse para poder hacer algo al respecto. Lars, al ser humano, es el único que puede contraatacar a la máquina sin tener consecuencias a que lo ataque a él directamente, ya que para la máquina él es totalmente invisible. Y justo cuando vemos a Lars convertirse en un héroe y demasiado valiente, termina explotando la máquina, acabando con la vida de Lars. Al ver a Lars tirado en el suelo, Steven se acerca y llorando se da cuenta de que Lars acaba de partir de este mundo y es que su corazón ha dejado de latir. Es este dolor e impotencia lo que hacen que Steven rompa en llanto y las lágrimas que caen encima de Lars terminan convirtiéndose en una poción mágica que terminan convirtiendo la piel y cabello de Lars en una tonalidad mágicamente rosada. Y Lars abre los ojos nuevamente. Es muy gracioso porque a partir de aquí la situación es algo así como muy complicada para Lars porque no comprende el hecho de que acaba de fallecer y literalmente se podría decir que sí es algo así como un zombie rosado. Pero lo que aquí pasa, y ya como para terminar con este arco, es que Steven termina descubriendo que el cabello de Lars funciona exactamente igual que la melena de león. Steven no pierde mucho el tiempo ya que Lars al momento de tener toda esta revelación de identidad y pues el fallecimiento, el revivir, comienza con una actitud tan relajada y tan amable y tan comprensible que incluso Lars motiva a Steven a introducirse dentro de su cabellera para poder llegar al fondo de todo esto y así poder encontrar una solución para poder escapar del planeta madre en compañía de las descoloridas y así todos poder estar a salvo en el planeta Tierra una vez más. Steven se introduce en el cabello de Lars y terminamos descubriendo una conexión mágica, encontrándonos en la dimensión de la melena del león, pero ahora con un nuevo inquilino y es el árbol de Lars. Esta escena es impactante porque lo puedes relacionar muy nostálgicamente a la primera ocasión en la que Steven descubre que puede entrar en la melena del león. El hecho de que León exista siquiera en la serie es demasiado cuestionable porque un león rosado en medio del desierto. Y después tenemos esta escena con Lars, con esta nueva tonalidad rosa y nueva actitud. Regresa a la vida. Es como, pues ya sabemos qué fue lo que pasó a León, ¿no? Steven utiliza esta dimensión puente para poder salir directo de la melena de león y regresar a casa para comer, beber agua y así recolectar los víveres suficientes y regresar al planeta madre por medio de la melena de león y el cabello de Lars. Una vez que regresa al planeta madre y les platica su nueva idea, realmente no motiva casi a nadie, ya que la única opción en la que pueden regresar todos al planeta Tierra utilizando esta nueva ventaja es dejando a Lars atrás, y es algo que las descoloridas se rehúsan a hacer, sobre todo porque acaban de ver cómo Lars perdió prácticamente la vida y ahora ellas quieren ayudarlo a escapar de ahí.
todos con el objetivo de regresar al planeta Tierra y poder ser libres. Una vez que se toma esta decisión acerca de que Steven será el único en regresar al planeta Tierra por el momento, Lars y Steven tienen por primera vez uno de los abrazos más auténticos y nobles, reales, orgánicos y sin tener que Lars aguantarse el fastidio de tener que estar con Steven. Esta vez Lars es otra persona totalmente distinta y está dispuesto a ser valiente y salir adelante con ayuda de las descoloridas. Steven vuelve a casa por medio de la melena de león y justo cuando llega, el portal se activa y llegan Connie, Greg, Perla, Garnet y Amatista. Es así como el arco y el capítulo termina finalizando viendo a Steven y a Greg reunirse con un abrazo entre lágrimas y sonrisas porque Steven nuevamente está en el planeta Tierra y todo estará bien por ahora. Esta historia en específico me gusta demasiado porque recuerdo cuando estaba viendo Steven Universe por primera vez. Y yo veía a Lars como un personaje demasiado odioso. A mí me caía muy mal Lars. Siempre que aparecía en un capítulo, a mí me molestaba muchísimo ver cómo es que se desconectaba de la realidad y dejaba de empatizar con los demás para volverse demasiado banal, demasiado superficial, demasiado caprichoso, demasiado... Esta persona desagradable e insegura que era Lars, al final de cuentas, pues sí repercutía en los sentimientos, emociones de quienes lo rodeaban y sobre todo de Sadie y Steven, más que nada de Sadie porque ya sabemos cuál es el lore de ahí. Me gustaría, no sé si ustedes quieren que haga un video hablando de su relación, estaría muy interesante, pero Lars como persona es un ser muy tóxico que no tiene absolutamente nada de idea de lo que es él mismo en la vida, en cómo desarrollarse con otras personas, el ser siempre grosero, estar de malas, solamente porque no te sientes cómodo contigo mismo, lastimó incluso hasta a sus papás, afectando de sobremanera su propia vida personal, incluso arriesgándose y siendo víctima de un secuestro extraterrestre, o sea, las consecuencias de los actos tan tontos que le perjudicaban a Lars eran demasiado grandes, demasiado absurdos y muchas de esas malas decisiones se pudieron haber corregido si Lars hubiera actuado de manera frontal, de manera, ¿cómo se le puede decir? No sé, responsable al respecto de sus emociones y lo que esas emociones y comportamientos erráticos le provocaban a las demás personas. Eso fue algo que no vimos para nada en la Tierra y es muy gracioso cómo es que esta personalidad tan desagradable como Lars, solamente por ensimismarse en sus problemas y en sus inseguridades, solamente estando en el planeta Tierra y estando realmente al borde de la muerte e incluso en la muerte, es como se obtiene una redención y se reinicia, tiene como este renacimiento tal cual. Por otro lado, algo que también me gusta muchísimo es el juicio de las diamantes porque de verdad personalmente, a nivel personal, así como te lo cuento, fue como yo lo viví. O sea, son cosas que dices tú, nunca te lo hubieras podido imaginar el que la situación llegara a ser tan así, porque tú como espectador no sabes absolutamente nada, hija. Tú como espectador sabes exactamente lo mismo que sabe el protagonista y en ese momento el revelar esta posibilidad, el hacer énfasis en las inconsistencias de la historia, el hecho de decir en dónde estaba su perla, en dónde estaban sus guardias, en dónde estaba su corte, por qué ella baja del palanquín tan tranquila viendo que es Rose Cuarzo. Hubieron tantas inconsistencias al momento de contar esta narrativa durante tantos episodios que siento que no es hasta este momento en donde tenemos el juicio y una de las gemas abogadas lo saca como una posibilidad y tal cual se le consume el personaje, lo dice ella misma, y empieza a tener a señalar con el dedo a cualquiera de las diamantes es como un wow. ¿Qué pasó ahí? Porque jamás se me había ocurrido, porque nunca lo pensé. También me gusta muchísimo todo este rollo que trae Steven durante la trama, un trip que ya vemos que es de Steven, el hecho de reaccionar tan instintivamente a situaciones que requieren de un control por parte de él, porque al final de cuentas, por mucho que tú digas, o que las gemas, incluso las Crystal Gems digan, es que Steven es un niño, es que Steven no puede tener esta responsabilidad, Steven se siente con la responsabilidad, porque Steven tiene la piedra de su madre, y a pesar de que a estas alturas Steven ya no duda de quién pudo haber sido o no
su mamá en el pasado, pero que sí sabe perfectamente que en el momento presente él tiene que defender a su familia, a sus amigos, a su gente, a su sangre, vaya, a la parte humana, para salvar al planeta Tierra. Él prefiere omitir por completo su libertad, su bienestar. O sea, podemos seguir viendo esta parte del síndrome del héroe y al final de cuentas él es el prota, él es el héroe, pero pues obvio, ¿no? Estas actitudes tan, ¿cómo decirlo?, tan normalizadas, el hecho de que esto va a venir en otro video, si quieren podemos hablar sobre lo que pasa con Steven y Connie cuando él regresa al planeta Tierra. En el otro episodio, solamente como dando un spoilercillo, Steven y Connie llegan a tener como un conflicto, una cierta, ¿cómo se le puede decir? Se les empieza a dificultar el poder conversar a raíz de lo que pasó porque Connie se siente traicionada de que Steven no contara con ella al momento de la batalla. Pero realmente, si yo vuelvo a ver los episodios como lo he hecho muchísimas veces, sí siento que Steven actuó como debía actuar y lo único que le falla a él es el no considerar al 100% las emociones de las demás personas. Creo que se preocupa más por el bienestar físico que por el emocional y por el mental. Y bueno, ¿qué nos puede dejar esto ver? Que así ha sido siempre para él. Siempre ha sido como preocuparse por el bienestar físico que por el mental o el emocional. Y es algo que está muy mal. Es algo que está muy mal y que también, como en todos los videos lo digo, esto se puede aplicar a la vida real. No necesariamente nos concentremos en lo que nos enseñan dentro de la serie, sino en la vida real. De esta serie de capítulos yo creo que podemos entender que esto que tú sientes, las inseguridades que tú sientes, los miedos que tú sientes, las dudas que tienes, esta sensación de que tú eres la única solución y la única respuesta para algo, no es al 100% cierta. A veces está bien recibir ayuda, a veces está bien no saber qué hacer, a veces está bien ser quien eres, no tiene nada de malo. Y creo que muchísimas veces, así como a Lars le pasó, por querer omitir o por tratar de no darle tanta importancia o por tratar de ocultar lo real dentro de nosotros, es que nos llegan a pasar cosas que nos perjudican a largo plazo, a mayor o menor medida. Y si sigues tú repitiendo los patrones, las cosas nunca van a cambiar y únicamente vas a seguir pensando, sobrepensando, y el único enemigo al final de ti vas a ser tú mismo. Pero bueno, ustedes saben que a mí me encanta hablar de Steven Universe. Lo podría hacer todo el día, toda la vida. Y así va a ser, chiquita, porque seguimos aquí, seguimos subiendo videos, seguimos haciendo guiones. Muy próximamente vamos a tener ya el estreno de La Sala de Cristal para Nana. ¡Woo! Yo sé que muchos de ustedes ya me lo habían pedido desde hace varios tiempo y les prometo que no me estoy haciendo guaje, estoy trabajando muchísimo en el guión para que podamos organizarnos, para poder yo tener un ratito así como ahorita para ustedes y platicar al respecto de todo lo que ya sobreanalicé de Nana. Y les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me ayudan comentando, dándole like, suscribiéndose, compartiendo el video y sobre todo a todas las personas que me comentaron. Por aquí les voy a dejar igual un espacio en la pantalla a todas esas personitas que me comentaron en el video pasado. Les agradezco muchísimo porque el video pasado, que fue el de la tormenta en el cuarto, la imagen distorsionada de mamá, llegó por primera vez a tener más de 1000 visualizaciones en el canal y estoy muy contenta porque es el video con más interacción y más tráfico que he tenido en el canal y esto es todo gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan visto el video. Déjenme en los comentarios qué piensan, ustedes qué opinan, de qué otras cosas quieren que hablemos y pues nada, muchísimas gracias por su atención, por su compañía y nos vemos próximamente en otro video. Bye.